Las decisiones. Shirley Radio. Por Onda, la superestación. Bueno, hoy en el Día del Periodista quise traer a dos periodistas que recién se graduaron ayer de esta escuela. Están jovencitos, porque siguen estando estupendos. Bueno, que definitivamente forman parte de la historia del periodismo de este país, que se formaron en estas aulas. Y con esos jovencitos quiero hablar y sobre todo regresar a ese momento, ¿no? Y los retos que hoy como periodistas ya egresados de esta escuela tienen en el país. Buenos días y bienvenida, mi querida amiga, bueno, sigue siendo colega, pero trabajábamos juntas en Globovisión del Valle Calelón, periodista, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas, y Alonso Moleiro, columnista, escritor, corresponsal de El País de España en Venezuela. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenido. Hola, Shirley, encantado de saludarte. ¿Qué tal? Por favor. Bueno, yo me imagino del Valle, Alonso, que estar aquí es una emoción para ustedes, ¿no? Porque claro que sí, además reencontrarse, bueno, contigo, con Alonso y yo fuimos compañeros de clase ayer, ¿no? ¿Cómo no? Hace muy no poco. Sabía. Hace muy poco, sí. Yo elegí al azar, ¿no? No, Vimos varias nosotros materias en los últimos semestres. sí, nosotros entramos juntos, bueno. Bueno, me encanta esto porque Alonso me puede decir cómo era del Valle estudiante. ¿Cómo la recuerdas? Era una chama seria, de estas que, es decir, un poquito retraída, Ajá. digamos, muy pendiente de sus clases. Con ella conversaba temas de materias. Me parece que vimos algo con Nazalia Venegas en algún momento, ¿no? Al final, en los últimos semestres, ya incluso en la noche, ¿no? Del Valle. Sí, en la noche. Yo siempre estudié, alterné entre la mañana y la noche, pero además yo con Alonso, porque yo venía de la provincia, de un pueblito llamado Jusepín, en el estado Monaga, y estudiaba con los hijos de los notables. Alonso, hijo de un político muy reconocido del movimiento del socialismo. Estaba la hija de Adriana González León, Georgiana ¿recuerdas? González, claro. Georgiana. Sí. También estaba con nosotros. Bueno, a los conocidos ahora, Ana Virginia Escobar, Ana Virginia, Silvia Cabrera, Silvia, Alejandro Rebolledo. Exactamente. ¿Quién más? ¿Y cómo era Manuel. Alonso Manuel. estudiante? Manuel estaba con nosotros. Rebelde, izquierdoso, izquierdista. No, ya yo iba en una perestroika en desarrollo en ese tenía momento, sí. Ya yo estaba en la zona reformista. Sí. Pero tenía Ajá. su corazoncito naranja Sí, por allí. sí. No, pero nosotros tuvimos una vida estudiantil muy activa. La Universidad Central, parte de su encanto tenía que ver con que al salir de las aulas aquí había un montón de opciones culturales para participar, para desarrollarnos, y hicimos un montón de cosas. Organizamos un cineclub acá, se llama Séptimo Cineclub, y pusimos películas, hicimos unos cortometrajes. Era como la manera de influir un poco en en el debate estudiantil. En aquel momento la política estaba en una crisis terrible, estaba arrancando la antipolítica, los centros de estudiantes nadie les hacía caso. Incluso la dirección de la FCU, la política de arriba, había bastante, bueno, todavía lo hay, pero en aquel momento era muy claro, pues, el distanciamiento con el debate político. Ahora, Alonso, siempre se ha catalogado a la formación de la Universidad Central de Venezuela, o al menos el perfil de sus egresados, hablo más allá del título profesional, con una visión de izquierda en la política. ¿Eso es cierto? No, eso es muy a media, eso es un estereotipo que probablemente proyecten los encapuchados. Hay zonas de la universidad, hay escuelas que están muy tomadas por una visión clásica, la escuela de historia, trabajo social. Trabajo social, te iba a decir. Son escuelas donde el chavismo Geografía. siempre ha tenido geografía, fuerza, y donde la interpretación chavista de la historia venezolana, el indigenismo, Cipriano Castro, la interpretación que hizo Chávez, el devenir nacional, está viva. Pero en amplísimas zonas de la universidad es muy al contrario. De hecho, las elecciones de exalumnos, la oposición o el mundo no chavista arrasó, y en estas de la Central, o sea, el chavismo es una minoría pequeña en la UCB, o sea, muy claramente. Pero antes del chavismo, hablemos de antes del chavismo. Antes del chavismo, sí. Yo creo que sí había ese, porque además el que está en la UCB tiene un espíritu, el que la vive, es un espíritu rebelde, o sea, que siempre va contra el status quo. Pues yo jamás, porque además venía de padres de democracia, jamás fui de izquierda, pero sí, por ejemplo, tenía, obviamente como todo el mundo, tío que se formó en el Partido Comunista de Venezuela, y tenía una prima que venía de estudiar en Ucrania, de vivir allá. Entonces yo, por ejemplo, me encanta la trova cubana, y de ese tiempo que yo llegué a vivir a Caracas, viví con mis primos,
y me enamoré de Silvio Rodríguez, de Pablo Pablo Milanés. Milanés. Tú eres O el sea, perfil, ya va, espérate, ya va, el perfil de ese momento. ¿En qué año fue? yo entré en septiembre del 89. Bueno, yo me recuerdo, mi mamá estudió Derecho aquí en la Central. Yo me acuerdo que mi mamá me tocaba la guitarra con canciones de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Soledad Bravo, las Ajá. canciones, o sea, yo sigo amando la trova cubana, Bueno, me encanta la trova yo cubana. a Silvio Rodríguez lo dejé en el bachillerato. O sea, Sí. más nunca lo vi. Ahora, algunas cosas de Pablo Milanés del tiempo reciente, no políticas, sí me llegan todavía. Pero lo que me pasaba, lo que te iba a decir es que ciertamente del Valle la izquierda era una presencia en la era de la democracia, era una fuerza Sí. grande en el estudiantado cuando la democracia estaba bien. En la crisis de los 90 ya aquí era bastante despolitizado el debate, hubo ¿verdad? lo que estaba diciendo Alonso primero, que hubo como esa separación y ya se estaba marcando esa separación con el centro de estudiantes, con la FCU, por ejemplo. Yo a pesar de estar aquí, jamás pertenecí a ningún movimiento, o sea, no me postulé ni al centro de estudiantes, no. O sea, para nada, y además muy alejado de la izquierda, muy alejado de las protestas en donde tú dañabas tu bien. Por ejemplo, el quemar un autobús me parecía que no estaba bien, porque bueno, te hacías daño tú, no estaba de acuerdo con eso. Eso sí, participé en todas las marchas que había en ese momento. Pertenecía al movimiento Estadio de la UCB, que de alguna manera era político y era dirigido por Raúl Urquía, de Javier de Farmacia, que venían del movimiento al socialismo. Pero jamás, como te digo, más allá de eso, no fui de izquierda, jamás, nunca he sido de izquierda. ¿Cómo te marcó la formación de esta escuela en lo que fue, Alonso, y lo que ha sido tu ejercicio profesional en una circunstancia como esta del Bueno, país? tú sabes que además yo estoy formado en la UCB desde kinder. Yo pertenecía a un colegio de empleados y profesores de la UCB, también en primaria. Mi acto de sexto grado fue aquí en el aula magna. El liceo hasta tercer año perteneció también a la UCB, de modo que el campus universitario forma parte de mi vida. La escuela de O sea, comunicación. tú lo llevas en las venas igual Bueno, que yo. claro. De nacimiento. De Sí, nacimiento. absolutamente. O sea, el himno de la UCB era el himno de mi colegio. Y era el mismo himno, pues. Por otro lado, claro, la escuela tuvo los amigos más importantes que yo tengo, los conocí en la Escuela de Comunicación Social. Algunos de ellos todavía son amigos míos, otros Ángela ya no. Coronato, Sí, Manuel, bueno, un montón de gente. Roberto. Y digamos que, claro, ahí se produce una cosa bien interesante cuando haces convergencia con la gente que viene de la católica, que es un mundo sobre el cual tú te hacías preguntas que te quedaba un poco lejos. ¿Qué preguntas te hacías? Mira Bueno, que yo soy egresada ¿qué de la tal Católica. aquello? ¿Cómo se participaba? ¿Cómo eran los cineclubes? ¿Cómo era la política interna? ¿Cómo se estaba viviendo la crisis de aquel Sí. entonces? Cuando yo estudiaba, estaba Carlos Andrés Pérez, entrando en crisis, Hugo Chávez dio el golpe, estando yo aquí. Yo varias veces, un jueves en la tarde, tuvimos que abandonar las aulas porque aquí en la entrada de la UCB entraban los gases lacrimógenos, todo el mundo estaba asfixiándose acá. Y sí participé en protesta al comienzo. Lo que pasa es que yo dentro de la universidad empecé a tener como una metamorfosis muy violenta a la hora de evaluar el chavismo de cerca. Una vez que la Unión Soviética se vino abajo, yo estaba en Cuba en un festival de cine que fuimos estudiantil acá y en Cuba Fue los primeros, yo no fui a ese festival, cae pero la fue los Unión primeros Soviética meses. y en Cuba nadie se enteró de nada. Y yo decía, ¿esto qué es? Pues, o sea, entonces, bueno, ya yo al salir de la universidad estaba dejando atrás todos esos fetiches. O sea, a mí la música de Silvio Rodríguez, o sea, tú me la pones, yo la pago. O sea, ya no me gusta. Y a ver, de Valle, ¿cómo crees tú que la formación de aquí luego te ha acompañado en este momento, ¿no? En esta circunstancia política del país donde, bueno, nos ha tocado ejercer vamos a decirlo, con prudencia, vamos a decirlo así. Claro, fíjate tú que Con moderación. Sí, con con moderación. moderación. Me ha marcado en todo. Yo a esta escuela, a esta universidad le debo mi formación profesional. Todo lo que soy hoy en día se lo debo a esta escuela, a mis profesores. Por allí veíamos al director de la escuela, Alejandro Tenenzani, fue nuestro profesor. También teníamos, a ti te dio Pedro Segnini. Claro, por empezamos supuesto. desde el principio. Aire Chavero, Arle Herrera, me dio periodismo de Ajá. opinión, yo aprendí mucho con él. A Es mí decir, Erle no me dio, o sea, yo además casi que ¿te acuerdas que nosotros después del primer semestre nos matábamos en las colas por inscribir con los mejores profesores? Sí. Y yo jamás llegué a inscribir con Earle, Sí. porque yo decía, Dios mío, o sea, ¿cómo no voy a ver? Porque era una eminencia Sí, excelente, yo sí. tenía sus libros,
pero después con el chavismo yo tuve tanta Sí, decepción sí, bueno, con ahí- el profesor Earle. Ojo, nunca vi clase con él. Como periodista en su momento lo admiré y lo respeté. Después cuando esa conexión con el chavismo y ver que no levantaba la voz sobre lo que son las bases éticas del periodismo y lo que es el periodismo que siempre está buscando lo que está detrás, escurcuñando, o sea, todo lo que ha pasado. O sea, yo no puedo entender a estos periodistas que pasaron por esta escuela, que se formaron en esa escuela y que hoy en día no levantan la voz, por ejemplo, cuando se limita el acceso a un periodista a buscar la información, cuando no se le da la información, cuando hoy en día, por ejemplo, los ministros no te pueden declarar. Cuando tú ibas a un ministerio, agarrabas a un ministro en cualquier parte y le metías el micrófono y te declaraba. Hoy en día ellos tienen prohibido si no tienen autorización del MINSI. Eso, o sea, para mi manera de ver, de libertad de expresión que va allí unida de la mano a la par de la democracia, no es posible. A mí me parece que el Día del Periodista, más allá de la gente lo percibe como una celebración, yo creo que es un día, sobre todo en las circunstancias que nos ha tocado vivir, es un día para la reflexión, sobre todo qué hemos hecho bien, qué nos hemos equivocado y cuáles son los retos, ¿no, Alonso? Bueno, en Venezuela se desencadenó un proceso muy conflictivo de polarización política, complejo de llevar en términos informativos, con mucha pasión. El chavismo le introdujo una carga ideológica al hecho informativo. Entonces ya la información no son los hechos, sino la interpretación que tú haces de ellos. Sobre ellos te callas o hablas. Eso es lo que hace el chavismo todos los días y así evalúa al resto de la humanidad. Esa situación es compleja porque ciertamente en un momento cuando Chávez plantea el debate y provoca, empieza a tocar la sociedad opositora, a la sociedad democrática, la gente reacciona y en ese desborde, claro que se produjeron un montón de excesos. Hablo de la sociedad democrática y se dijeron cosas que no eran verdad y se hicieron cosas incorrectas. Hasta los años 90 en Venezuela, digamos, era gobernada un poco por el sistema de medios, el aparato de entretenimiento, tenía una enorme influencia en la vida En la cotidiana. opinión pública. Con Chávez Sí. eso se ha replegado y bueno. Hoy es aparato de propaganda. Exacto, y el chavismo tiene un control muy grande sobre la industria, el entretenimiento, la información plural, y en ese marco, claro que ahora entonces el techo está bajito, pues está complejo, hablar en castellano en Venezuela no es sencillo. Y termina siendo pues el que dice lo que tiene frente a sí termina siendo el problema. Estás buscando hablar en castellano en estos momentos, el que se mantiene en Cristiano, medios pues. en cristiano, busca todos los sinónimos, los epítetos para decir lo que está ocurriendo. Creo que ese ha sido el Creo mayor que reto sí, para el todos. mayor reto Sí. para todos. Creo que algo que nos pasó y como lo decía Alonso, que se polarizó y algo que le hizo mucho daño a esto que estamos viviendo hoy en día es el abandonar los espacios, porque no es lo mismo que tú digas 10 segundos, 20 segundos a través de esta estación a que no dijeras absolutamente nada. Creo que eso cuenta porque todo el mundo entiende que obviamente el gobierno que estamos viviendo no es netamente o completamente democrático, tiene algunos vicios, pero no lo es, porque cuando tú te cuidas y todos los medios están pendientes de, oye, cuidado con lo que dices, cuidado con lo que sales, pues obviamente hay una presión. Cuando no te renuevan la concesión, hay una presión sobre el dueño del medio, sobre los directivos y sobre todos los periodistas. Entonces, y también entender que el periodismo no es el periodista, ¿ok? El periodismo, o sea, el periodista no es la fuente no es como decir la noticia, no, la noticia es lo que ocurre a nuestro alrededor. Y en esta polarización que decía Alonso que caímos, pues muchos colegas también creyeron que, oye, aquí, o sea, eso no es, señor, no, hay que informar, hay que decir y hay que seguir. Y yo felicito a todos mis colegas que se mantienen todavía en una emisora de radio diciendo esos 20 segundos, escribiendo a través de algún portal, los pocos medios impresos que quedan en el país, los que están en televisión y que siguen allí informando un poquito, pues a ellos mi feliz día. Alonso, el tema, la política y el periodismo, ¿no? Es decir, sobre todo en este contexto de polarización, ¿cómo trazar esa línea? Bueno, de poderse mantener, digamos, a raya como observador y no como testigo y no como protagonista, que es parte de lo que decía. Sí, del pero Valle. es que fíjate, yo creo que tú eres observador y eres parte del problema también. La democracia es una pecera donde el periodismo tiene una incumbencia. Sin duda. Es decir, esto no, el debate público está integrado por la política. Es muy cómico porque además los dirigentes chavistas hacen, deshacen, ponen a sus periodistas a decir lo que sea,
Pero entonces dice, tú no estás informando, tú lo que estás es opinando, ese tipo de cosas. Es decir, la opinión forma parte del periodismo, el asunto es dónde la dices y cómo. Aquí le dan a uno periodismo de opinión, y la interpretación y el análisis forman parte del ejercicio. Es periodismo, además. Es periodismo, exacto. Ahora, estamos en una situación, bueno, evidentemente difícil. Lo que el periodista es, digamos, un tributario natural del debate constitucional, democrático, abierto. Así como la libertad de cátedra es una conquista en este país y la alternabilidad republicana era una conquista que perdimos en Venezuela. Y además que no hay que olvidar, Alonso, que a nosotros nos afectan los mismos problemas que están pasando los ciudadanos, Sí. que no hay luz, que Sí, no sí. hay gasolina. Todo eso Pero nos entonces- afecta entonces, y formamos parte del debate. Por supuesto, pero lo que quiero decir es que la neutralidad en el periodismo es una profunda hipocresía. No existe. Hay una escuela de periodismo vinculada al periodismo norteamericano de una parte del siglo XX. Te vendía un poco el tema del imparcial. De la hecho- objetividad. De hecho, no, muchos medios se llamaban así, el imparcial. Eso ha ido cambiando del siglo XX al XXI muchísimo más con la revolución digital. El asunto es hacerlo bien, hacerlo apropiadamente y, digamos, ¿cuál es la causa del periodista? Pues, el debate constitucional, el debate legislativo, la cobertura legislativa, la Contraloría Abrir Pública. el debate. Es decir, pedirle al poder político que rinda cuentas, ser una especie, o sea, por eso digo que el periodista es parte del asunto. Es que pues. ya la manera como tú presentas la noticia, como la escribes, como la transmites, como la vives, ya allí tú estás opinando, ya allí tú estás Bueno, por lo dando menos es una interpretación. una interpretación, exactamente, esa es tu manera. O sea, lo que se dice, y como dice, estoy perfectamente de acuerdo con Alonso, que la objetividad completa no existe. Tú tratas de buscar, llevar los hechos, ¿verdad? Pero ya tú le cargas Sí. tu emocionalidad El a lo que asunto estás sí. viviendo. O sea, yo creo que hay que dosificar un poco la pasión cuando uno escribe. Fíjate que Totalmente. el juicio histórico acierta porque los debates del momento, la gente no, cuando pasan los años, 20, 30, 40 años, es que tú decides quién va al Panteón Nacional. O sea, tú dices que cuando llegas a ser viejo. Sí, porque ahorita tengo 23, 24 Ah, años. claro, cuando llegue a yo los iba a 60, decir, yo sí. tengo 21. Justo Boris Muñoz, que fue editor, venezolano, editor del Sí. diario New York Times, escribió Estudió un aquí artículo bien, también, bien ajá. interesante, que decía que, bueno, la Y va más opinión- adelante que nosotros, Sí, Boris un poco, Muñoz se sí. formó en esta escuela. brillante Boris Muñoz, pero Excelente. fíjate que él decía que el problema no era el tema de la opinión, es que tú construyes tu opinión con datos verificables, Claro. ¿no? Y creo que ahí O está sea, el la reto, opinión pues, tiene que ¿no? estar fundamentada. Cuando un Claro. titular es tendencioso, Sí, que por sí, cierto es una cosa que ocurre en todas partes. Vamos a decir una cosa, no hay un solo medio de comunicación del planeta que no haya cometido un error al trabajar. Es decir, cuando la izquierda evalúa los medios y los grandes medios que están... todo el mundo se equivoca. El asunto es que tú lo reconozcas. O sea, hasta el medio más importante ha metido la pata alguna vez y luego sale y explica y pide disculpas. Cuando un titular es tendencioso, la gente lo identifica y dice, estos tipos se volvieron locos, ¿qué le pasa a esta? Eso pasa. O sea, la relación audiencia-público tiene que ser transparente, honesta. Tú tienes que permitir que la gente escoja qué quiere oír, así como que quiere que lo gobierne. Y ahí hay una relación que ahora con las redes, por supuesto, es más fácil hacer un seguimiento, es decir, hay una relación mucho más cercana entre las audiencias y los medios. Bueno, yo tengo que despedirlo, sin antes, bueno, tengo que preguntarle cómo describirían ustedes el hecho de ser periodista en este país. Yo tengo una palabra, porque, Dila tú primero, pues. bueno, es muy grato ser periodista, sí, de verdad que es un privilegio poder ser la voz de muchas personas que no tienen voz, pero sí ha sido un ejercicio agotador, ¿no? Sí, Agotador. claro. Yo- Para todos. Yo No iba sé a si decir- ustedes comparten esa reflexión. Ojo, tengo muchas más cosas que decir, pero sí ha sido un reto en lo particular de ir al aire todos los días en medio de un contexto como este, ¿no? Y igual para todos ustedes, de escribir todos los días y de transmitir también todos los días del Valle. Claro que sí, es un reto, comparto perfectamente lo que tú dices, porque además uno para mantenerse y tratar de ser esa voz de los que no tienen voz, y como yo siempre digo cada vez que doy una declaración, o sea, hoy en día, y fíjense cómo está el tema de la libertad de expresión en Venezuela, lo que ocurrió en la mañana en Katia, si hubo una protesta, los que están en Plaza Venezuela no se Sí, enteran, sí. y probablemente no se van a enterar. ¿Por qué? Porque no hay esa libertad de informar, y por supuesto es un reto que además tú vas lidiando no solo con que te mantengas al aire, hasta con tu integridad personal, Claro, porque cuando uno totalmente. tiene familia, como es tu caso, como es el mío, uno piensa en su familia, no por uno, no por uno, sino por su familia, y uno sabe además qué puede ocurrir y Creo cuáles que- son las que consecuencias. lo más difícil ha sido, no sé si comparten esta reflexión, es saber en qué
lugar ubicarse de los acontecimientos, independientemente de dónde ocurran. Yo creo que el saber en dónde estar, Sí. en qué momento y cómo decirlo también, ¿no? Creo que ha sido fundamental en lo que ha sido el ejercicio en este último tiempo. Te iba a decir, cuando me planteaste, Ajá. yo iba a decir, bueno, yo te puedo decir que como antes lo decía, que se sufre pero se goza. Bueno, no se goza, se sufre pero este es mi trabajo, pues. Sí. Totalmente. A mí me encanta mi trabajo, yo trabajo sin sentir que Comparto, estoy yo te puedo decir, trabajando. es agotador, Pero esto es lo que yo pero hago. esto es lo que hacemos Y y, deja- lo sí. disfrutamos y aprendemos. Y déjame decir algo más. Yo creo que es importante estar acá, ocupar espacios en los medios, hacer lo que se pueda hacer, tratar de ayudar a la gente a que comprenda lo que pasa, aunque haya límites. Y que eso es preferible a no estar. Sí. A no estar, yo también comparto y eso creo, perfectamente. creo además que, bueno, por lo menos para mí, entiendo que esto es un tema de cada quien, todavía tiene un enorme significado seguir en Venezuela, informar desde Caracas, Venezuela, contarle a la gente de mi país y a los que están fuera cómo están las cosas, asumiendo los riesgos. Yo también definitivamente, comparto perfectamente, o sea, excelente además, o sea, creo que estamos haciendo periodismo, creo que seguimos haciendo, pues estamos haciendo historia además por un momento que nos ha tocado lamentablemente vivir en Venezuela, pero allí estamos, no hemos claudicado y el que tú estés allí, el que Alonso esté aquí y el que yo esté aquí, bueno, que seguimos todavía cumpliendo con nuestra responsabilidad, creo que... ¿En qué medida eres tú útil para la sociedad? Yo creo que es fundamental en el ejercicio de lo que hemos hecho durante todos estos años. Les agradezco mucho. Me quedaría aquí toda la mañana con ustedes, pero tengo que Ese es un despedirla. debate grande, además. Sí, Muchísimas gracias, por favor, ha Shirley. sido un Feliz gusto. día para toda Mira, pero no me Venezuela y dijiste al feliz final día para los cómo era- periodistas. cómo era- Seguiremos informando, dice. Sí. ¿Cómo Ah, era sí. Alonso? ¿Cómo era Alonso? Alonso era muy Rebelde. intelectual, Muy intelectual. rebelde. Él tenía su grupito de intelectuales, además. Entonces, no, pero excelente, muy inteligente, como sigue siendo. Yo admiro mucho a Alonso, o sea, me ha tocado además hacer, ¿te acuerdas? En Aló Venezuela, cómo no, claro, que par de que veces, lo sí. invité, Ah, ¿verdad que sí? sí, a hacer contigo también. coancla, Para claro. Venezuela no me... Sí. Yo estuve No, en no, Venezuela, no. en Enchúfate, que No, pusiste- es verdad. Y Ahí me y en invitaste la buenas primera no- vez y en buenas noches es varias verdad que sí, en veces, buenas sí, noches. sí, sí. Bueno, les agradezco Bueno. mucho que hayan venido. Fuerte abrazo. Gracias, Feliz día mi amor. para Qué palabra ustedes tan linda. en Yo su también día. te admiro mucho. Vamos Sí. a hacer una pausa, ya volvemos. Ahorita aquí hay un montón de estudiantes, vamos a tomarnos fotos con ellos, vamos a tener un micrófono abierto. Hacemos una pausa y ya volvemos.